7 de FM, con 30.000 watts de potencia, desde el Cerro de las Lajas, en la zona centro. Radio Más me llega. En cada campo de nuestro estado, las y los productores trabajan incansablemente para brindarnos las mejores frutas, verduras y hortalizas que llegan a las mesas de cada hogar veracruzano. Durante 3 años consecutivos, se han cultivado alimentos libres de químicos, haciéndolos seguros para nuestra salud. Reconozcamos su esfuerzo y sembremos juntos un futuro más verde y sostenible. Todos a sembrar, cosechemos el futuro sustentable. Gobierno del Estado. Descubre los paraísos indígenas de Veracruz. A través del turismo de aventura podrás vivir experiencias inolvidables, como actividades al aire libre, senderismo, ciclismo de montaña, tirolesa y rituales ancestrales. Conecta con la naturaleza y, por supuesto, disfruta de su gastronomía y hospitalidad. Empieza a planear ya tu próximo destino. Mi Veracruz. ¿Qué se te antoja? Secretaría de Turismo del Estado de Veracruz. En Radio Más son las 12, en punto. Ore, Jujme, Tutunacú, Limazipi, Yujú, Náhuatl, Zapoteco. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan. Un espacio que manifiesta la voz y la forma de pensar de los pueblos originarios. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Mije Popoluca, Mije, Soque Popoluca, Soque, Tenec, Tzotzil, Mixteco, Masipihni, Ñañú, Zapoteco, Chinanteco, Náhuatl, Totonaco, Mazateco. Nosotros como pueblos indígenas que a pesar de la diversidad, compartimos la forma de relacionarnos con nuestro territorio, así como la voluntad de preservar las formas de organización. nuestros valores culturales, sociales y económicos diferentes a las normas que predominan el pensamiento occidental. De agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Achunch talagoni, achunch talapanagani, alim palau, taushinan kan jastelipintaticas muknan, aniki lisankan, yuhunkan, tichunkan. Radio Más, vale cachich clamastek apalau, anch bachuchu ta uxubilanante, uxchunch ani Veracruz, uxchunch bachu, anu yalakin putaruninkan, jamasipihnin lobanan, un teletechkobal, ushinankan eklamastek ayau. Pokshan laxsawal na shamaktan kukshun tsukutek, pokshan laxsawal na lakaachit hachukumakatek yumilita patskan, chabay ani ano hulchan. Kitimba jamasipihni, ani chika ahlakchibin palaw, la ki ano hunkan, yuchun yu kilekchibin tekan, ano yuta asmakan puchu yuchibintin, yuta asmakan bachu yuta pastakat na yu alatich bachu alimprat. Kinta puwankan ito laxputma, kinta chuwinkan, chunchunkan laxsuelt alakaunin laxsuelt alapanak yuyu kililik chibinanau ani hulchan. El saludo para ustedes, amigos, amigas que nos dejan acompañarles a través de esta frecuencia de Radio Más o a través de las frecuencias de Radio Más, quienes nos escuchan por esta emisora en la zona centro, en el 107.7, 105.5, el saludo para ustedes
Y bueno, pues saludamos en la zona sur en el 95.7 y desde luego en la zona norte en el 106.5, 101.3 en la FM. El saludo para ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy su amigo Masipi Inocencio Flores Mina. Como siempre, un gusto poderles compartir la palabra, no solo en el castellano, también en la lengua, en las diferentes lenguas que tenemos en Limasipi. Por supuesto, con gusto, pues les iríamos platicando poco a poco. En esta ocasión damos la bienvenida a nuestra queridísima Dionisia, una hermana popoluca desde el sur de Veracruz, del pueblo Nuntahuye. ¿Así se dice, Dioni? Así se dice, Nuntahuye. Nuntahuye. Todavía me falla en pronunciar estas palabras hermosas en Nuntahuye, pero pues les decía, quien nos acompaña acá también es colaboradora, trabajadora de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, lingüista, y bueno, pues es intérprete, es pues traductora, le gusta mucho traducir porque es un reto, y ella pues va aprendiendo y nos va enseñando todo el trabajo que ha venido pues realizando en la Academia. Llevas varios años, ¿verdad, Diony? Sí, 5 años. 5 años en esta experiencia de la traducción. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Inocencio. ¿Qué tal? ¿Qué dice Sotiapan? Porque acabas de ir a Sotiapan, ¿verdad? Pues ahí está Sotiapan, los domingos la gente sale a vender sus productos. Uh-huh. ¿Y qué es lo que venden en los domingos en las plazas? Quelite, frijol, verduras, o sea, otras verduras, chile. Verduras también. Uh-huh. Órale, ¿y todavía cultiva nuestra gente acá en el sur? ¿Cultivan todavía estas verduras? Sí, también estaban vendiendo elote. ¿Elotes? Ajá. Híjoles, no, pues con esta venta de elotes que nos platicas nos va a dar hasta hambre. Pues de eso se trata, de saber pues cómo es Sotiapan. ¿Les ha llovido por allá? Sí, ayer estuvo lloviendo. Uh-huh. Ajá. Uy, buenísimo. Es que acabas de viajar, llegaste justo hoy en la madrugada. En la madrugada. Ajá. ¿Cuántas horas se hace de aquí hasta Sotiapan? Son 6 horas. 6 horas. Uh-huh. No, pues sí está retiradito. Oye, Diony, compañera Nuntahuye, ¿frutas de temporada hay en nuestras regiones? Ahorita, creo que es tiempo de la condoria, una ciruela que luego se da por allá. Condoria se llama. Ajá. ¿Es dulce? ¿Es ácida? Es dulce. Újules, pues nos estamos perdiendo de toda esta riqueza. Pues te preguntaba porque aquí mismo en Jalapa, ¿no? Vemos que es temporada de guayaba también, ¿no? Es temporada de jobo, ya inicia más bien la temporada del jobo en algunas regiones, sobre todo en las zonas más calurosos, de mucho sol. El jobo pues ya empieza a cosecharse. Son plantas, árboles silvestres, y que bueno, pues es interesante porque en la ciudad pues todo lo vemos en el mercado, en las plazas, ¿no? Pero en las comunidades todavía pues se ve que estas frutas los vas en el monte o en el camino y los aprovechas. No sé si acá en Sotiapan. Pues sí, se da el jobo, uh-huh, pero no es muy consumido. ¿Ah, no? No. Mire qué interesante. Sobre todo porque acá... Bueno, cuando nosotros éramos pequeños, mi papá nos llevaba al río a pescar. Uh-huh. Y ya por ahí encontrábamos los jobos en el camino y sí nos los comíamos. Uh-huh. Pero ahorita hace como un año que fuimos a un rancho de un tío, y ahí había caído unos cuantos, ¿no? Uh-huh. Y va mi suegro y recoge unos cuantos. Ajá. Pero se los da
a sus nietos. Entonces, pero ellos ya... vieron ahí los gusanitos que luego están adentro, ¿no? ¿Y qué dijeron? Ya no queremos. Sí, no se la comieron. Dijera don Odilón, mi padre, pues eso es proteína, ¿no? Qué Dios, ni qué anécdotas nos pasa. Bueno, pues sobre eso estaremos platicando, pero la intención también de la compañera Dionisia que nos acompañe es pues platicar, sí, de nuestras regiones, pero también de algo muy especial que queremos platicar de Honshub, que es el dios del maíz, Diony, para ustedes, y que pues el maíz es importante en nuestras comunidades, que en este año fue muy difícil y creo que platicamos la vez anterior que pues hay un retraso, ¿no?, en cultivar pues el maíz en nuestras regiones, que es un alimento importantísimo, básico para nuestra gente de nuestras regiones. Entonces pues eso, se va cultivando el maíz, va creciendo por tu región, o ya hicieron su primera cosecha. ¿Cuál es la situación en Sotiapan, Diony? Pues sí, ya pues en julio, el 15 y 16 de julio que sembramos, pues ya está grande ahorita. Y este fin de semana que fui, fuimos a abonarlo, porque pues antes pues no se abonaba, ¿no? Pero y así, aún así daba la cosecha del maíz grande, pero ahorita si no lo abonas no se da. Entonces ahorita ustedes le ponen como abono, fertilizante, cosas como de ese, y tienen que comprarlo, ¿verdad? Sí. Vale. Bien, pues sobre el maíz estaremos platicando poco a poco, Diony, porque de eso se trata en este programa del Honshub. Ya nos irás diciendo qué significa el Honshub, cómo desde la cultura popoluca pues tienen esta deidad bastante importante. Por lo pronto, pues vamos con una canción para pues bailar en este rato que estamos en nuestro programa que se llama Nuestros Pensamientos, Voces que Resisten, y se llama esta canción Somos, de Sara Kuruchich, y se los dedicamos a ustedes en este programa. Ukumas mshachor riqaq en los suelos y los cielos, ukumas danza agua y fuego, danza el árbol con el viento, espiral de tiempo. De la raíz de la tierra crecen los versos que entintan esperanza. La abuela Ishmucanek teje melodías al alma, sin color ni distinción. Los pueblos bailan y cantan. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Escribimos en el tiempo junto a voces y miradas. Nuestros sueños navegan bajo el sol y la luna misma. Dejamos puentes sin distancias ni fronteras. Libertad a libertad, mano a mano, voz a voz, corazón. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos norte, sur y oeste. Somos viento, somos sol, tejidos multicolor. Somos norte, sur y oeste. Sol y sueños multicolor. Somos norte, sur y oeste. Somos viento, somos sol, tejidos multicolor. Somos norte, sur y oeste. Escribimos en el tiempo junto a voces y miradas. Nuestros sueños navegan bajo el sol y la luna misma.
Ticactica, totaslamiquilis, totosca, amo moilcagua. Mije Popoluca, Mije, Soque Popoluca, Soque, Tenec, Tzotzil, Mixteco, Masipihni, Ñañú, Zapoteco, Chinanteco, Náhuatl, Totonaco, Mazateco. nosotros pueblos indígenas, somos quienes heredamos una gran diversidad lingüística y cultural, de conocimientos que curan y cuidan la salud, de prácticas rituales, también quienes cuidamos el maíz. ofrendamos al agua, al fuego y agradecemos al sol. somos quienes platicamos con la tierra, con el viento. De agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, Retoño, el reverdecer de la palabra. Wiñukhama tan huehuetam nuntajeyah paap tan kehaycham iga hemok tan nyipap tan kupingpa hemeh tan pekmokyah iga heam tan uhtzun watpa. Iuksiah patsamicham iga heyah ihodongyah ininekyah pa ihama. Hesek tan hatung yah pa ikupingyah hemok mohpam iuksiah. Yah pa iuksiah ikayah pa hemukshi hemhupak. Hesek nukpam hama iganyip tap hem ukshi tap naspa hama nayum tagakpam hem mok inyip yah wuabam inyoketiah hem hupak. Tan chomotam tan wewetam nam yahpa hesek nyip tap hem ukshi jawuab imuchiah hem pukoyah nyipiyah. Iga hem hon ishpa ihen kimpa hem ukshi jawuab ikutiah nyiwi. Taatsuk kanpu iga odoy pugin hemmok. Nuestras comunidades popolucas del municipio de Sotiapan, Veracruz, nos han enseñado que cuando se siembra el maíz es importante escoger las mazorcas más grandes para la semilla. Los desgranan las personas mayores porque ellos saben cómo cuidarse y cuidar el maíz. Don Plácido Márquez del municipio de Sotiapan, cuando termina de escoger las mazorcas, ya empieza a desgranar. Al término, guarda el maíz junto con los olotes. En las comunidades popolucas, antes de sembrar el maíz, se sahuma. Cuando el maíz ha nacido, lo vuelven a sahumar y ya pueden quemar como leña los olotes que antes se guardaron. Las abuelas y los abuelos dicen que cuando se siembra el maíz, la gente que participa no puede jugar, porque los pájaros lo ven y sacan el maíz. No se puede comer chile, huevo, vainas o chalagüites, porque eso hace que se pudra el maíz. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Batailan tot alagauni, batailan tot alapanak, yuchoyani hulchanta, axmokyaw, bachu yuchubay, anich, lakilisanka, junkan, ano radio más. Vale, chichbachu, alimpalau, ani hulchan. Continuamos con ustedes y aprovechamos para mandar un saludo a quienes nos están sintonizando a través de las frecuencias de Radio Más a lo largo y ancho de nuestro estado de Veracruz y por supuesto en estados vecinos. Con gusto, y también aprovechamos para mandar un saludo a quienes nos siguen a través del Facebook. Ahí con gusto el saludo para ustedes, amigos, amigas, a Isaac Leck, que nos escribe y nos dice un saludo a la licenciada Dionisia, que acompaña el programa. Ahí el compañero, un montón de saludos te compartimos, que nos escucha de Altamira, Tamaulipas. Con gusto acá les estamos saludando, esperemos que todo marche con bien en Altamira, Tamaulipas. También un saludo para aquí, en quienes nos escuchan, pues en Jalapa, Veracruz, a nuestra queridísima Ana Lilia Cruz González, que nos está sintonizando acá en la colonia 6 de junio. Saludos, Noigni Ana, que todo marche muy bien en este día. Y bueno, pues agradecemos ampliamente también a nuestro queridísimo compañero Luis Donaldo, quien nos hace pues esta transmisión por Facebook. Ahí el saludo con cariño, Luis, gracias por todo el apoyo que nos estás ahí haciendo para que suene también este programa en otros medios. Y como siempre agradecemos a Víctor, a Cristi, que están muy pendientes para que les llegue a ustedes a través de la frecuencia de Radio Más esta programación. Diony, pues vamos a que nos digas quién es Honshu. Chucham en chumpa cham tutam yepama manang maday champa ushan Honshu inmachi. Bueno, buenas tardes a todos y hoy les voy a platicar un poco sobre Honshu, que es el dios del maíz. Kuna moya tum hama ipa tum chuchi hem chuchi agiwepa he ya changham hem chuchi imats muamininak ichekam Hesek ini nuk hem hon shebia ichekam hem chuchi yachim ichaki gawehpa shebia yayek ikote yipa chi ini wat pa hem chuchi he yukmo ikuminya ihershi iga ikukom iwaknak hom hemum numa pok sum chuchi hesek nuk tsukam hemum ini waganamon hem hon. Aquí estaba diciendo que hace tiempo platican los abuelos y abuelas que una mujer llamada Shebia, no estoy muy segura si es Eusebia, encontró un día en el arroyo un colibrí y el colibrí gritaba mucho. Ella se compadeció de ese pájaro y lo atrapó y se lo llevó a su casa. Ya cuando llegó con el pájaro a su casa, el colibrí tampoco dejó de gritar o llorar. Entonces Shebia ya no sabía qué hacer con el pájaro. Por eso luego se le ocurrió ponerlo entre sus piernas. Y dice que allí se calmó el colibrí. Y cuando llegó la noche, ya allí durmió con el pequeño pajarito. Esa es la historia, lo que nos estás contando del Honshu. Ajá. Bueno, y después dice que ikukejama es kukejum hem chuchi yam hejón pushin hacer neum iyek hem pagam nasne
wiñakhama iga shebia inimonchuchi he amtsu manaktsi nasum mayoyi nukum hemhama natoy chabam shebia hesiknay hemtsushi agi wehpa iyik tsampumi wehpa hemanchushi yapokspa iga wehpa ishu hemanchushi i apa ya ikutuyo ispa chini watpa iga chukchuk wehpa imanak okma ikumiña ihushi iga ihapa tsaap hom imanak. Bueno, luego nos dice que al otro día, cuando amaneció, el colibrí ya no era un pajarito, ya se había transformado en un hombre. Y así es como pasó que hace tiempo Shebia durmió con el colibrí en esa noche y quedó embarazada. Ya pasó el tiempo, llegó el día del parto y cuando nació el niño lloraba mucho. Ese niño era Homshuk. Entonces lloraba mucho y el recién nacido no se calmaba de llorar. La mamá no sabía qué hacer nuevamente con él y entonces se le vino a la mente molerlo en el metate. Ajá. Pues aquí explica cómo el maíz anteriormente se molía en el metate, ¿no? Eso es lo que nos quiere dar a entender. La historia del Honshuk. Entonces, Shebia, el colibrí, el pájaro, el pajarito, que se convierte también en humano y de ahí nace Honshuk. Es como la narrativa, como lo que cuentan las abuelas. Esta historia a ti te tocó, escuchar de tus abuelos, Diony, de tus abuelas. Mi mamá, porque mis abuelas ya no crecí con mis abuelas. Cuando yo nací ya habían muerto. Ajá, ya. Mis abuelos también. Ajá. Entonces, ¿te contó tu mamá esta historia? ¿Escuchaste? Sí, luego escuchaba a mi mamá que contaba de Homshuk, pero no lo contaba así, tal cual. Lo que ella decía es que, pues, cuando estábamos comiendo en la mesa, que no podíamos estar platicando o jugando, porque si no, Homshuk se enoja y se va a otra casa. Sí. Entonces tenían que comer en tranquilidad y sin estar ahí peleando ni jugando. Bien. Bueno, Diony, pues sobre esto seguiremos platicando, la historia del Honshuk que nos cuentan las abuelas, los abuelos en las comunidades popolucas. Por lo pronto no se vayan porque tenemos mucho de qué platicar todavía. Les tenemos aquí preparada una canción que se llama Huicheti Consuelito. Es de los folcloristas, esperemos que les guste y recuerden, esto es Voces que Resisten. Naninira siña puchet malecita, ashunira siña mavisita pale, perifere kia tungini pambi, andis kia no pale, no tu libre kik, tu libre scamberis guanda. Naninira siña puchet malecita, ashunira siña mavisita pale, perifere kia tungini pambi, andis kia no pale, no tu libre kik, tu libre scamberis guanda.
na ron yon fini ya mahingen na din badi. En Radio Más son las 12, con 31 minutos. Habla Andrés Manuel López Obrador. Rescatamos al campo, se producen más alimentos. Construimos sistemas de riego para más de 100,000 hectáreas, como no sucedía en los últimos 6 sexenios. Además, apoyamos a pequeños productores con precios de garantía, con fertilizantes gratuitos. Están comiendo los que nos dan de comer. Lo hicimos entre todos. Gracias. Sexto informe. Gobierno de México. Las drogas terminan con tu vida, lastiman a tus seres queridos y fracturan a tu familia. No lo permitas. Ven a CESBER. Nosotros te ayudamos. En el Centro Estatal contra las Adicciones, Cúspide, tenemos personal especializado y todo lo necesario para tu atención. Todos los servicios son totalmente gratuitos. Comunícate al teléfono 2299-721473. Estamos en Carretera Libre Veracruz Soledad de Doblado. CESBER, cerca de ti. Impulsa tu marca con la certificación Hecho en Veracruz. Esta es la oportunidad para que tu marca sea reconocida a nivel nacional e internacional, que tenga presencia en las cadenas comerciales más importantes y muchos otros beneficios. Inscríbete en registroupv.veracruz.gov.mx. Lleva tu producto o negocio al siguiente nivel. Hecho en Veracruz, calidad, identidad y orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado. Atención, si las condiciones climatológicas en tu localidad mejoraron, sigue las recomendaciones de las autoridades. Verifica que tu casa no tenga daños graves. Revisa tus animales y cultivos. Evita zonas inundadas o con riesgo de deslave. Con tu comunidad, organiza labores de limpieza para evitar enfermedades. Y ante cualquier emergencia, llama inmediatamente al 911. Veracruz, Gobierno del Estado. Una, a mí, y ganamantuku, agui, morovi. Y yanakui. Una, ayangayapa, oipa, ajoñas katamtam, yam tegetam, y ganam yapots tamtam. Heshkom yawutanich, tum angakui uap tampat, utskike, su ki ingwatpa. Ki utski, ella anwaga naikia antuku. Metsu imi yoshpatpa, y ganam yaki nasne, huinyuku gen 070, he mi hodun ya huipuk mi yoshpat yahpa. Ta ikyamin huyai angakui, kunos nashukmu y angagoi. Prevenir es vivir. Por tu bien y el de tu familia, atiende las siguientes recomendaciones. Antes de salir a carretera, revisa tu vehículo. Respeta los límites de velocidad y utiliza el cinturón de seguridad. Si viajas en moto, usa casco de seguridad. No utilices el teléfono celular mientras conduces. Si consumes bebidas alcohólicas, no manejes. Prevenir es vivir. Veracruz, Gobierno del Estado. Siente la energía del mejor festival playero de todos. Costa Esmeralda Fest 2024. Viernes 6 de septiembre, La Tremenda Corte, Maldita Vecindad y Mike Towers. Sábado 7 de septiembre, DJ Judith Carrasco, Yandel y Afrojack. Del 6 al 8 de septiembre. Síguenos en redes sociales o visita costaesmeraldafest.com.mx. La entrada es libre. Costa Esmeralda Fest 2024. Veracruz, Gobierno del Estado. En Radio Más impulsamos el arte y la creatividad musical. Si eres músico y tienes una banda o agrupación de cualquier género, esta es tu oportunidad de sonar en la radio. Envía tu material original grabado profesionalmente al correo electrónico contacto@rtvmusica@rtv.org.mx. contacto@rtvmusica@rtv.org.mx. Checa las bases en www.radiomás.mx y forma parte de nuestra programación. Visita los canales de YouTube y redes sociales de Radio Más y RTV Música. Que tu música suene en la radio.
El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos del Estado de Veracruz, a través de Radio Más, presenta el estado del tiempo para las próximas 24 horas. En las próximas 24 horas aumenta el potencial de lluvias y tormentas del centro al sur, siendo probables eventos localmente muy fuertes, especialmente en las cuencas del sur. Asimismo, persistirá el ambiente caluroso al mediodía y primeras horas de la tarde, con viento dominante del norte, noreste y este de 20 a 35 kilómetros por hora, en costas y rachas en áreas de tormenta. Se recomienda seguir con las precauciones por la posibilidad de que se presenten deslaves, derrumbes, deslizamientos, encharcamientos o inundaciones en zonas bajas y centros urbanos, además de vigilar ríos y arroyos y acatar las indicaciones de las autoridades de protección civil. El pronóstico meteorológico del Estado de Veracruz es un servicio de Radio Más. Pachpatpat kintapuan kan, nitulaksputma kintachuen kan. Notoca Victoriano de la Cruz iguan icayolpaquilistli na ninahuati. Ipan seseto chinanco iguan Tomás Egualaltepegua, tigneki matech lepanitaca, mamo yectlali iguan mamos en cuili, y canoche totlaniquilis, nojia tonemilis iguan noche tlenticpia. Mi nombre es Victoriano de la Cruz y soy orgullosamente nahuablante. Como pueblos y comunidades originarios queremos que se respete, fortalezca y mantenga viva nuestra cultura, nuestra forma de vida y cosmovisión. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Continuamos con ustedes, amigos, amigas, que nos dejan acompañarles a través de la frecuencia de Radio Más. Un saludo nuevamente para ustedes que nos dejan pues acompañarles en sus hogares, en la oficina, en su caminar, quienes van manejando con cuidado para que lleguen con bien a su destino. Y gracias en verdad para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Al maestro Victoriano, a quien les saludamos con gusto en esta hora que nos está pues dejándole acompañar a través de Voces que Resisten. Bueno, pues vamos a escuchar una sección que tenemos acá preparada también para ustedes, relacionada a la lengua popoluca, ya que estamos ahorita platicando con nuestra compañera Dionisia de Honshup. Entonces, antes de seguir platicando, Diony, ¿te parece si escuchamos la sección Aprendamos Nuestras Lenguas, que también es en popoluca? Vamos pues a escucharla. Mátimo mastican totlahtolguan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Aprendamos la lengua Nuntahuyi, también llamada popoluca de la sierra. Tiu Shamshu Chin Miguel. Soy Diony. ¿Sabes? Hoy aprenderemos algunas palabras en la lengua Nuntahuyi, que algunos le dicen popoluca de la sierra. En Nuntahuyi contamos los números de la siguiente manera. Tú. 1. Usten. 2. Tucuten. 3. Mactasten. 4. Mosten. 5. Bien, sigamos contando. Hasta llegar al 10 en Nuntahuyi. Mosnatum. 6. Mosnausten. 7.
Mosna tucuten. 8. Mosna mactasten. 9. Magna. 10. Miguel, ¿cómo decimos 6 en Tajuyi? Se dice Mosnatún. ¿Y 10, cómo se dice? Magna. Estos fueron algunos números en Untajuyi. La historia nos dice, así que ya hablamos de la importancia del maíz desde los pueblos, desde el pueblo Nuntajuyi. Ya nos contabas hace ratito, Dionisia, en una sección que el maíz le debemos respeto, así como les decía a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá, por cierto? Isabel Pascual Hernández. Doña Isabel, a quien mandamos un saludo con mucho cariño en Sotiapan, y que le siga contando pues estos saberes de las comunidades sobre que no debemos de hablar cuando estamos comiendo, ¿verdad? Porque Honshup, ¿qué? ¿Se enoja? Se enoja y se va a otra casa. Sí, y eso quiere decir que si nosotros hacemos enojar a Honshup, el dios del maíz, pues no tendríamos ya qué comer, ¿verdad? Sí, es sí. Y pasaríamos hambre. Así que, ¿qué más historias relacionadas al Honshup, al maíz, nos puedes decir, Diony? Pues antes de sembrar, se escogen las mazorcas grandes, luego se guarda el olote para después de que nazcan de que nazca el maíz en la milpa, pues ya se puede quemar esos olotes como para leña. Ah, entonces ustedes tienen esa forma, esa práctica de guardar los olotes mientras se siembra el maíz. Ya cuando nace, se quema. Sí. Bien importante desde la visión del mundo popoluca. O algo también decías, Diony, que ustedes, por ejemplo, cuando están desgranando, no deben de jugar o algo así. Ajá. Bueno, las personas que van a la siembra, pues no deben de jugar, porque si no el zanate lo saca el maíz. Arranca la semilla que nace, ¿verdad? Híjoles, todos esos saberes que nos enseñan las abuelas, los abuelos, es importantísimo, lo cual pues no debemos de perderlos, porque es lo que nos enseña pues a cuidar nuestro alimento principal. Diony, ¿qué más nos puedes contar en este corto tiempo que tenemos? Bueno, en cuanto el nacimiento de Honshup, pues que nace a partir del colibrí. Otra narración relacionada al colibrí es que nos dicen, las mamás nos dicen que no podemos atrapar el colibrí porque si no nos podemos volver locas, ya no vamos a saber cuál es nuestro nombre ni qué hacer. Ajá. O sea que entonces que a los animales hay que cuidarlos como el colibrí. Sí. Si no pierdes el pensamiento, me dices. Híjoles, no, pues entonces con mayor razón. Ahí vemos también las formas de educarnos, de respetar nuestro entorno, de respetar la vida animal que nos dejan dicho en este pueblo popoluca. ¿Qué más, Diony? Sí, y pues ya que terminó que terminaron de moler a Honshup en el metate, pues lo fueron a tirar al río. Lo envolvieron en un trapito y lo fueron a tirar al río. Y entonces de ahí pues Honshup no paraba de llorar. O sea, aún que lo molieron, Honshup seguía llorando. Ajá, seguía llorando. Nada más para quienes se están integrando apenas a escucharnos, pues ya Honshup fue molido y lo fueron a dejar al río. Ajá. Y pues después
después ahí pues ya lo abandonaron. Al día siguiente, unos abuelitos fueron a pescar. Sí, y escucharon nuevamente un llanto, ¿no?, de un pequeño niño, decía. Y entonces ellos escucharon y pues rápidamente llegaron al río a buscar dónde estaba llorando ese pequeño. Entonces pues algo blanco, ¿no? Algo blanco que se veía en el agua, pero en realidad no estaba en el agua, sino estaba arriba de un árbol, colgado. Entonces ya después de un rato que la abuelita estaba intentando sacarlo y no lo logró, y ya se cansó y pues ya fue que miró hacia arriba y ya vio que estaba arriba algo, lo blanco que él ya estaba viendo en el agua, no en el reflejo. Ya. Y era más parecido a un huevo. Era Homshup. Diony, pues hasta aquí vamos a dejarle el contar a Homshup. Vamos a continuar con otro programa para saber más del Homshup, porque es una historia bastante interesante que nos cuentan ustedes del mundo Popoluca. Así que les invitamos a que sigan sintonizando más adelante este programa. Y antes de irnos rápidamente, dice el maestro Félix Antonio Jauregui, de acuerdo con la teología ancestral, el colibrí era el espíritu del creador, por lo tanto Homshup fue concebido de esta manera. Hay que seguir analizando estas narraciones para descubrir toda la visión que encierra, nos dice Tlamachtiani Félix. Diony, Malakpuchunch, muchas gracias por estar aquí. Yukuabam Inocencio. Bueno, pues quedamos con esta deuda de seguir contando del Homshup. Por lo pronto, les agradecemos a ustedes por permitirnos acompañarles. Gracias al equipo de realización. Yo soy su amigo Inocencio Flores Mina. Nos escuchamos en la próxima emisión. Esto fue su programa Quintapuancán, Nitu Laxputma Quintachuencán. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión.